Y colorín colorado, esta feria se ha acabado y colorado colorín, los días feriados llegaron a su fin. Anda. Este es nuestro último programa, pero antes tenemos una hora entera para hacer un recuento sobre una situación que desde luego van a tener muy presentes las grandes protagonistas también de las ferias, las editoriales. A ellas les vamos a dedicar este último programa. Y antes, pues vamos a platicar con nuestra invitada y vamos a tener cápsulas. Hola Julia, ¿cómo estás en este último día? ¿Cómo estás, Laura? Muy contenta y muy triste al mismo tiempo. Como decía el clásico Catulo, que odio y amo. Yo no odio y sí amo, pero estoy contenta y feliz. Estoy feliz de estar aquí, pero pues sí, ya se nos acabó. Sin embargo, bueno, hoy queremos que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @TVUNAM, Instagram TVUNAM Oficial, hashtag Días Feriados, prende TVUNAM y por supuesto en Facebook Live. Esperamos que nos acompañen. Pues ahí estaremos encantados de recibir todos sus comentarios y agradecer, por supuesto, a toda la gente que ha estado escribiendo en estos días y que nos ha estado acompañando. Ya es pronto todavía para empezar con las despedidas, pero bueno, para ir ya agradeciendo desde ahora. Agradecer también a las editoriales que han hecho un gran esfuerzo durante toda esta pandemia para hacernos llegar los libros hasta nosotros. Ha habido gente que ha podido leer mucho más que en otras situaciones porque ha tenido más tiempo, pero las editoriales han tenido que enfrentar grandes retos y grandes pérdidas porque efectivamente no han podido hacer mucho de su labor. A ellas queremos dedicar este último programa y empezaremos escuchando las voces de Ariana González Santos, gerente general de Almadía, una de esas editoriales que además hace poquitos años celebraba su cumpleaños 16, o sea que también es para aplaudir y para festejar semejante pues cifra, ¿no? Llegar a 16 años. Y bueno, hizo una alianza, Julia, con ERA y con Sexto Piso, ¿verdad? Así es, hicieron una alianza que resultó muy productiva porque ofrecen combos de libros, descuentos especiales, se apoyan unos a los otros y la verdad es que muy interesante. Las tres son editoriales independientes, las tres como vamos a ver pagan renta, las tres tienen un equipo que sostener, en fin, y nos van a contar cómo fue o cómo ha sido, porque no hemos terminado, cómo ha sido pues negociar todas las condiciones frente al lector y también mantener a su base. Vamos a escuchar, como bien decías, a Ariana González. Lo primero que hicimos ante la pandemia fue buscar alianzas, comunicación con otras editoriales cercanas y parecidas a nosotros en muchos sentidos y buscar aliarnos con ellos. Lo primero que hicimos fue precisamente aliarnos con Ediciones ERA y con Sexto Piso porque nos parecemos, ¿no? Somos editoriales que tenemos una estructura detrás. Nos tuvimos que reinventar desde el principio, desde que inició la pandemia, pero también nos hizo voltear a ver formas de hacer las cosas que estaban detenidas o que estaban siempre como al margen, ¿no? Hablo de producción de ebooks, audiolibros también, la propia venta en línea de nuestros catálogos. No habíamos volteado a ver esos canales que estaban ahí esperándonos, aguardando, porque la industria cada en hacer lo mismo, lo que te funciona, los canales que te funcionan, la venta que te funciona, las estrategias que te funcionan. Entonces, sí nos hizo voltear a ver hacia este tipo de canales que han crecido muchísimo. Las ferias del libro ya se están empezando a enfrentar a esta situación, ¿no? Porque no pueden parar las ferias del libro de realizarse, ¿no? Pues estamos todavía en esta etapa del año en donde todavía no podemos ver esa posibilidad de acercarnos físicamente a los eventos y a los libros, pero ya se están empezando a organizar ferias y festivales a mitad de año que ya están pensando la posibilidad de hacer híbridas los eventos, manteniendo los eventos digitales para la gente que se quiera acercar de esa manera, que se acerquen a las ediciones independientes mexicanas, porque estarán con eso apoyando al mercado editorial, a que los libros producidos en México y a que el círculo de distribución en México funcione mejor. Y bueno, la literatura es un riesgo en alguna medida, aunque también da vida. Yo digo que no necesariamente me da de comer, pero sí me alimenta. Y vamos a platicar ahora con una chava, perdón que te llame así, pero
pero sí, eres una chava, una invitada padrísima, valiente, amante de los libros, que a fines del año pasado, sí, en plena pandemia, lanzó una editorial, ¿por qué no? Bienvenida, Gwendolyn Perla, directora de Perla Ediciones, que además es precioso el diseño que tienen y es lo primero que te quiero preguntar. Pero bueno, primero, bienvenida y luego cuéntanos un poco sobre el diseño de los libros de Perla Ediciones, que desde ya me parece que es extraordinario, llama la atención y además pone un sello. Si yo he visto 3 portadas, ya sé que eso es Perla Ediciones. Hola Julia, gracias por la invitación. Hola Lau, qué emoción, qué honor ser invitada a su programa. El diseño, Julia, es una cosa bien interesante porque aquí a grandes rasgos te platico que nosotros teníamos un equipo de diseño, unos chavos padrísimos que se llaman Estudio Sí. Yo vengo del mundo de la edición, digamos, corporativa. Estuve muchos años en una editorial muy grande y de allí pues conozco gente muy valiosa, muy talentosa en todos los ámbitos, ¿no?, que entraña la publicación y la edición de un libro. Y entonces cuando salí y decidí emprender esta locura, como bien insinúas, porque es lo que es, llamé a la gente con la que me había sentido súper cómoda trabajando durante 12, 13 años, ¿no? Y nosotros teníamos un prototipo de diseño, y por prototipo me refiero a cómo iban a ser, cuál era el diseño tanto de interior, la caja de texto, como los forros, como la identidad gráfica, los pantones que iban a regir, digamos, Perla Ediciones. No obstante, y esta es una de las grandes sorpresas y ha sido muy afortunada, pienso yo, y para mí muy sorprendente, es que nosotros teníamos ya todo, entre comillas, dispuesto para que así se hicieran los libros, pero al involucrar a los ilustradores, quien terminó en realidad, y aquí yo siempre le agradezco, lo quiero, lo admiro profundamente, quien en realidad acabó determinando cuál iba a ser la línea gráfica de los libros de Perla Ediciones fue Gabriel Pacheco. Porque a Gabriel le dijimos más o menos qué teníamos en mente. Estas son las primeras 2 ilustraciones que nos mandó Gabriel, la del Rey Mono. Sí, increíble. No, y además el tacto, ¿no? Gwendolyn, también hay que Exacto. hablar de ese papel que usaron. Sí, el papel es, miren, la cubierta tiene un acabado que se llama soft touch. Esto que ven aquí es UV a registro. Tenemos, por supuesto, solapas, y yo tenía una obsesión con las guardas de acantilado, las guardas texturizadas de las grandes editoriales, ¿no? Yo llegué muy girita a la imprenta y yo, me metes guardas texturizadas, mega pro, ¿no? Y cuando me da la cotización dije, ¡ay, no! Entonces, lo que hicimos fue dentro de la tripa del libro incorporar estas falsas guardas, ¿no? Jugando un poco con el logo, y esto abre y cierra todos los libros de Perla Ediciones. El papel que usamos es un papel tratado con pasta química, que garantiza que el papel no se amarillente en 100 años, eso es firmado, ¿eh? No vamos a estar aquí para comprobarlo, pero, y está cosido, porque a mí me fascinan los libros cosidos, y lo que quería es hacer esto y hacerlo bien. Y el que determinó finalmente de verdad la paleta fue Gabriel. O sea, Gabriel entregaba las ilustraciones, lo confrontábamos con lo que teníamos, y los chicos tuvieron que rehacer todo el concepto para que fuera armonioso con lo que había determinado Gabriel, y en función de esos pantones finales construimos la página web y tiramos línea a los otros ilustradores, así es como se... Oye, Gwendolyn, pero vamos un pasito para atrás, porque tú decías que habías trabajado en un corporativo, estuviste años siendo editora en Penguin Random House, ni más ni menos. Eres de formación periodista, traductora, que me gustaría también detenerme en este paso porque le das un peso muy importante a la traducción de los libros y me encanta que les des como ese espacio y ese lugar que merecen. Pero cuéntanos un poco por qué, teniendo las cosas como más o menos estables y buenas, decides lanzarte a sacar un sello. ¿Eras consciente de que estabas entrando en una época difícil? Y yo quiero que nos cuentes todo lo que tuviste que hacer para lanzar esos 5 títulos que fueron como el inicio de esta colección, porque me parece que está más como bonito el que vea que la gente cuando tiene pasión, lo hace. Ok, Lau, claro. Por principio, tengo que contarles que yo no renuncié a Penguin para poner una editorial, ¿no? O sea, estoy muy loca, pero no tanto. Cuando yo renuncié a Penguin, renuncié porque en ese sistema dejé de ser feliz. Y esto venía acompañado de que previo a mi renuncia me separé después de muchos años. Y luego tuve una cirugía muy grande, de la que costó mucho trabajo que yo despertara otra vez porque perdí mucha sangre. Fue muy, muy duro ese año para mí. Entonces me separé luego de 7, 8 años.
luego me someten a una cirugía de emergencia en la que se comprometió mi vida, y después cuando vuelvo a Penguin Random House, luego de haber estado allí 11 años, non-stop 11 años, me planteé muchas cosas, ¿no? Y habida cuenta de que me había puesto, digamos, como el filo de mi vida propia después de lo de la cirugía que te comento, dije, debe haber algo más allá que no sea solo este gran corporativo que me protege y que me permite, digamos, subsistir en mi zona de confort. Y de pronto me entró la certeza de que había algo más allá afuera y que yo tenía que desvincularme de la gran empresa para exponerme a esas oportunidades, ¿no? Entonces fue una cosa loquísima, rompí, como tú bien dices, con toda esa estabilidad, y no nada más la estabilidad laboral, todo lo que se deriva de saber que te pagan cada 15 días, ¿no? Las relaciones que ya tienes, que ya medio te sabes los tejemanejes de la empresa. Y allí la historia efectivamente es bonita, Perla Ediciones es un acto totalmente involuntario. Cuando yo renuncio a Penguin, lo que yo hacer es libros, ¿no? Y entonces empecé a traducir mucho, porque efectivamente soy traductora, me gusta muchísimo la traducción, es un oficio, yo les doy su lugar a los traductores, porque es un oficio muy ingrato y bien crucial y bien necesario, y al menos merecen crédito en portada. Ahora, yo siempre me avergüenzo, porque como los libros tienen crédito en portada, nada más y nada menos, estos dos libros tienen, claro, mi crédito, lo cual es muy vergonzoso, pero no quiero que ustedes piensen que yo hice una editorial para publicarme mis traducciones, no, para nada. Yo salgo de Penguin y yo llevaba 1 año y cacho obsesionada con La hija del rey del país de los elfos de Don Seymour, o sea, obsesionada mal. Yo soy una neurótica, como ya podrán intuir. Y este libro es un poema, o sea, La hija del rey del país de los elfos es un poema. Y yo lo leí en inglés, lo busqué en español, obsesivamente. Yo era editora, entre otras cosas, del sello de bolsillo, lo cual te da una perspectiva de fondo editorial más que de novedad, ¿me entiendes? Yo no estaba buscando el bestseller que explotara en esa línea editorial, sino los libros que iban a perdurar a lo largo del tiempo. Y esa es la línea editorial donde yo gravito con más comodidad y donde me siento más feliz. Entonces, pensaba que el Don Seyni alguien lo tenía que hacer, y decidí regalarme yo la oportunidad de traducirlo. Vi quién tenía el prólogo de Neil Gaiman y dije, pues cuando termine la traducción le llamo a B, C, D y E y le ofrezco que me compre la traducción, que negocie los derechos y que publique el libro. Y en paralelo me asignan la traducción de la versión de Arthur Wallis de Monkey, que es el gran Quijote de la literatura china. Y esos meses en los que yo estuve volcada al 100% en la traducción, por un lado de Don Seyni y por otro lado de Rey Mono, han sido el periodo de más como riqueza, ¿no? Y desparpajo intelectual, emocional. Fue increíble estar al 100 involucrada en estos proyectos. Cuando entrego el mono, finalmente, el editor me dice, ¡ay! Yo lo vi, ¡híjole! 500 páginas, ¿no? Y yo dije, ¡híjole! Y yo ya había terminado la de Don Seyni y no me sentía tan mal. Dije, no, sí cuajó, sí está bien. Entonces al editor le dije, oye, dámelo, yo lo publico. Y me vio con cara de, ¿y tú cómo? ¿O pretexto de qué? ¿A dónde vas? Y le dije, sí. Entonces Perla Ediciones surge de las llamaditas entre cuates, porque fue eso. Porque yo estaba viendo de dónde sacaban un dinerito para imprimir 2 libros. Y haciendo esas llamadas, resulta que la editora tiene amigas que son financieras y que tienen su vida económica en orden, ¿no? Y en una de esas llamadas me dicen, no, vamos a hacer esto bien. O sea, no los imprimes y los vendes en el Oxxo, ¿no? Monta la editorial, tú te encargas de hacer toda la chamba y nosotras financiamos el tiro de salida, que es lo que hicimos. Y así es como surge Perla Ediciones, y ya después, digamos, la configuración del catálogo del azar y las pasiones del editor, creo. Pero qué fascinante, Perla, Gwendolyn, perdón, por un lado, atestiguar tus emociones, tus entusiasmos, muchos, varios y desbordados, lo señalo, y también esta visión editorial, porque a veces quien no pertenece al medio piensa que montar una editorial es así, ¿no? De enchilame otra. Pues no, se requiere una visión de un fondo, como tú dices, que no sea solamente el bestseller, sino que vaya a perdurar. Y creo que también has acertado en eso, porque tienes, no sé, a Robert Louis Stevenson, ya mencionabas a Lord Dunsany, está Arthur Machen, en fin, hay muchos nombres muy pesados ahí, y creo que ahí tienes también una salida en cuanto a no tener que pagar demasiado en derechos, probablemente 100 prólogos, en ilustración sin duda, la producción propiamente del libro, impresión, en fin. Pero ¿cómo es tu apuesta
¿qué es lo que tú realmente crees que va a hacer o que está haciendo ya, me atrevo a decir, ya está haciendo una diferencia en el mercado editorial con Perla Ediciones? Mira, la primera diferencia sería que son clásicos contemporáneos y es importante subrayar esta condición de contemporáneo porque la mayoría de los libros de Perla Ediciones pagan derechos. Don Seiney paga derechos, Arthur Machen, Algernon Blackwood. En el Stevenson, por ejemplo, claro que Stevenson no paga derechos, pero hay un prólogo de Borges y un epílogo de Paveche, ¿no? Con lo cual, lo que estamos tratando de hacer es reivindicar una tradición que se cobija a la sombra del árbol de lo fantástico, que es lo que a mí me gusta. Por a mí lo que me apasiona es el fantástico, ¿no? Y entonces allí entran lo sobrenatural, la ciencia ficción, todo aquello que no se explica en términos realistas, pero que de fondo lo que cobija, digamos, es una crítica. A mí me gusta muchísimo todo lo que hay detrás de la construcción de lo fantástico. Entonces tratamos de ofrecer traducciones dirigidas al público latinoamericano, porque nosotros estamos acostumbrados a consumir estos libros de fondos de importación que son carísimos en traducciones que no nos están interpelando a nosotros de este lado. Y la otra cosa es, la neta sí es hacer una declaración de principios y es, estos libros hechos en México para el mundo tienen los estándares altísimos que puedes esperar de las editoriales que amas y con las que te has formado desde chico, como lo pueden ser en este caso, a mí me gusta pensar, que es un cruce un poco entre lo que sería Ciruela y Valdemar. Pienso que como yo de allí he abrevado para construir mi cabeza como lectora, esto es lo que Perla Ediciones trata de hacer. Y la otra cosa es eso, ofrecer un libro que como objeto es precioso, que la gente reciba el libro y diga, qué bien que invertí el dinero. Y nos ha pasado que la gente vuelve por los otros libros, o sea, la gente compra uno o dos y después vuelven para completar esta colección involuntaria porque efectivamente dialogan entre sí. Quiero pensar de forma muy optimista que estamos construyendo un fondo editorial que aspira a coronarse como una colección de ciertas bibliotecas de los lectores apasionados como nosotros. Se lanzaron 5 títulos al principio, se acaban de anunciar la preventa de otros 4, ahora nos das ese dato y nos lo confirmas, pero a mí me gustaría, Gwendolyn, que nos contaras un poco, justo sales en pandemia, cuando las librerías no siempre están abiertas, cuando la distribución es un problema, cuando no hay ferias del libro, cuando no se pueden hacer presentaciones como en forma. ¿Cómo es tu manera ahora que has entrado justo en un momento en el que hay cambios? ¿Cómo conseguir los libros? ¿Cómo has solventado estas dificultades? ¿Cómo llegar ahora a los libros de una manera en que el público se entere de que esto está pasando? Sí, bueno, todo está ocurriendo en línea, básicamente, ¿no? En realidad, yo trabajo con puros muertos, ¿no? De momento, con lo cual no es como que pierda el shot para la presentación en la Rosario Castellanos. De lo que me he cerciorado es de tener los libros en todas las librerías, todos los libreros que se han acercado. Y nosotros proactivamente, por supuesto, hemos buscado todas cuantas ventanas de distribución y exhibición virtual exista. Y lo que sí hizo la pandemia es que nosotros desde el principio planteáramos el e-commerce directamente. Y eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido pandemia. Pues, Gwendolyn, qué placer es saber de estas locuras. Nos encanta la gente loca como tú, que se avienta a hacer algo que le apasiona y sobre todo si la pasión tiene que ver con libros. Así que muchas felicidades por Perla Ediciones. Creo que tiene un camino muy interesante que recorrer por muchos años adelante. Lo digo como lectora absolutamente desaforada. Y pues gracias por estar aquí en Días Feriados y por ser nuestra invitada de este programa de cierre que quisimos dedicar a las editoriales independientes y a gente como tú. Así que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. El honor es todo mío. Muchas gracias, Gwendolyn. No pierdan de vista y de verdad háganse con uno de los títulos de esta editorial porque, como decía Gwendolyn, van a querer el siguiente y el siguiente y el siguiente y van a hacerse los más fans. Pues ahora sí, vamos con la última cápsula de esta serie de Días Feriados. En esta ocasión vamos a hablar de los pergaminos. ¿Habían oído alguna vez hablar de esta cofradía? ¿Cuándo se originó? ¿Quién la originó? ¿Por qué se originó? Bueno, pues Edgar Pulido se tomó la molestia de hacer una investigación, de escribir un guión y de realizar la siguiente cápsula donde nos vamos a enterar sobre la asociación cultural más antigua de México. Durante la presidencia de don Venustiano Carranza, el gran suceso político fue evidentemente la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Pero el gran suceso cultural
fue la muerte de Amado Nervo, que era el poeta de América en ese momento. No fue un luto nacional, no fue un luto regional, fue un luto verdaderamente continental y mundial, la muerte de Amado Nervo. Ese cortejo impresionante que parte desde Montevideo y va haciendo escalas sucesivas para arribar varios meses después a México, es algo verdaderamente asombroso. Además, la muerte de don Amado Nervo tuvo también una consecuencia que nos creó un vínculo que llega hasta el día de hoy, y fue que precisamente para cubrir los sucesos de este recibimiento, el periódico Universal envió a dos reporteros, uno gráfico y el otro más propiamente prosístico, para que cubrieran esta llegada. El reportero gráfico fue nada más y nada menos que el famoso García Cabral, el Chango, el gran dibujante, gran humorista, que ya había conocido a Nervo durante su estancia en París, y además un reportero que en realidad era un cronista social y taurino, que era don Manuel Horta. Entonces, allí se conocen estos dos personajes, de tal suerte que así se formó, ahí nació el 10 de noviembre de 1919, con la llegada de los restos de Amado Nervo, se constituyó lo que después vendría a ser la ilustre cofradía de los pergaminos, que ya hemos cumplido más de un siglo. Precisamente para conmemorar esos primeros 100 años, hicimos un libro que en gran parte es también la historia de México, de tal suerte que se fundó este grupo de una manera informal, aunque ahora ya está constituido como una asociación civil con todos los requisitos, y nos reunimos una vez al mes en casas alternas y compartimos buena conversación, intercambiamos opiniones de cultura, de literatura, de la actualidad nacional, internacional, en fin, es un grupo muy, muy diverso, pues es, digamos, la asociación cultural privada, yo creo que más antigua de México, pues 100 años ya, y nos mantenemos en plena vitalidad a pesar de los 100 años que ya tiene esta cofradía. Pues qué fascinante ver estas imágenes de todo lo que suscitó Nervo en 1919, que según Carlos Monsiváis, según sus cálculos, debe haber reunido unas 300,000 personas, más grande que ningún otro sepelio en la historia mexicana. Y por otro lado, pues los pergaminos con más de 100 años, y el investigador Alejandro González Acosta, parte de ellos, y también investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Laura, qué privilegio es poder ver estas imágenes y conocer de esta asociación. Me emocioné. Y tener esas imágenes, ¿no? Tan antiguas, y poder ver tan cerquita un evento tan lejano. Y tan cerquita que tenemos el final. Y Julia, es momento ya de regalar el último libro de esta serie. El último libro de esta serie, que es un ejemplar físico de La Era del Dinero Falso y una liga para la serie 8 del ciclo Cultura de la Legalidad, opiniones técnicas sobre temas de relevancia del COVID-19 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias a Editorial Azteca y al Instituto. A quien nos conteste cuántos programas transmitimos en esta serie de días feriados. Está bien fácil. Esta se la dimos bien barco, como todas las fragatas y los buques que hemos visto en esta cápsula. Pues momento de despedirnos, no sin antes agradecer, por supuesto, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que siempre nos acoge, y en esta ocasión por 6º año consecutivo. Muchísimas gracias por este esfuerzo que han hecho durante estos días, y esperamos verles el año que viene, ahora sí, presencialmente. Gracias, por supuesto, a TV UNAM, liderados por su director, Iván Trujillo, a Diana León y a ese Ian que ya tenemos entre nosotros. Le damos la bienvenida a Silvana, a Verónica, a Alberto, a Eunice, a toda la gente, a Fernanda, a Monse, que han estado aquí al pie del cañón día con día y que han hecho posible en otros momentos les señalaríamos así, pero en este caso les vamos a señalar así porque están en ventanitas. Y ha sido un placer, Julia, qué días tan feriados, tan de fiesta, qué bonitos, qué bien lo hemos pasado.
Qué días tan letrados, de esos que nos gustan. Y sí, un abrazo enorme para ti y un abrazo enorme para todo el equipo que hizo posible este esfuerzo descomunal, tanto de la feria como de estas transmisiones por parte de TV UNAM en su compromiso por difundir siempre la cultura, no solo entre universitarios, sino al público en general. Así que muchas gracias a todos, gracias a ti, Laura, y sobre todo gracias a ti que nos estuviste sintonizando tarde a tarde, acompañándote de nosotros. Y bueno, pues nos vemos el próximo año y nos abrazamos el próximo año, Laura. Gracias. Vivan las letras. Hasta el año que viene.